Viendo José Vicente hoy. Tú sostienes, Fernando, que el derecho debe ajustarse a la realidad y que además asimilar el tiempo histórico. Venezuela está en proceso de asimilar el tiempo histórico y por consiguiente el derecho tiene que ajustarse a la realidad. Frente al derecho del sistema capitalista se abre la opción del derecho del socialismo. Y eso es lo que ha provocado la reacción. La cruda reacción de sectores precisamente que defienden el capitalismo, que defienden el neoliberalismo, que defienden la relación histórica que ha habido entre Estados Unidos y Venezuela y la sujeción de las instituciones a esa ideología. Es decir, la ideología está privando la ideología en este debate. Por eso la importancia del debate, ¿no? Llevemos el terreno del debate ideológico. Socialismo, capitalismo, que son las opciones que están planteadas en Venezuela en este momento. Un jurista como tú, miembro del Tribunal Supremo de Justicia, aparte de lo que dijiste en ese excelente discurso, ¿qué tienes que agregar en esta entrevista? Sí, efectivamente, como tú señalas, para darle una base, lo que te voy a decir es, el capitalismo tiene problemas que no ha podido resolver y que siguen vigentes. Problemas de control y producción, el problema del consumo y la producción, el problema del desarrollo y de subdesarrollo, o sea, la centroperiferia. Todos esos son problemas que están perfectamente vigentes todavía porque el capitalismo no los ha podido resolver. Frente a eso, los problemas han ido creciendo y llega un momento en que los fallas y hierros del capitalismo y el cúmulo de problemas que se han ido remontando, como dice Metzaros, ya no pueden entrar bajo la alfombra porque lo que hay es una montaña debajo de la alfombra. Entonces, esa precariedad se refleja en acontecimientos que están sucediendo en el mundo y que en Venezuela ocurrieron también, porque comenzaron a madurar condiciones que permitieron que llegase, que emergiera una gente que efectivamente, una dirigencia que realmente proponía cambios profundos. Hubo una constitución que se discutió, cuyo proyecto se discutió ampliamente, se aprobó en referéndum y a la cual se opusieron precisamente la gente que hoy en día practica todo un discurso negador de absolutamente todo lo que está ocurriendo en el país. Y lo hacen en base a la Constitución. El argumento que se utilizó contra la Constitución es que era un proyecto comunista. Que era un proyecto. Y ahora adhieren la Constitución, porque defienden la Constitución, pero siguen diciendo que el proyecto es comunista. Que el proyecto es comunista y va contra la Constitución. Exacto. Cuando la Constitución abre caminos para el cambio. Por ejemplo, en lo más nodal, que es la propiedad. Efectivamente. ¿Qué opinas tú? Efectivamente. Existe la libertad económica, pero inmediatamente la Constitución la limita. Dice que el Estado la regulará. ¿Qué significa regularla? Que va a dictar leyes para decir cómo se hacen los negocios en el país. Como se regula en todas partes, al modo capitalista o al modo socialista. Exacto, allá un poco menos, porque son capitalistas. Pues. Y van a unas crisis por eso, por falta de regulación. Por falta de regulación, efectivamente. En el caso de la Constitución se habla hasta de propiedad colectiva, se habla de la creación de entes al nivel municipal para que manejen fondos públicos, hagan su presupuesto, inspecciones, construyan e inspeccionan sus obras. Es decir, que en lugar de un solo tipo de propiedad, se consagran varias formas de propiedad. Varias formas de propiedad. Eso, por supuesto, lo silencia, pero eso está ahí en la Constitución. Eso, lo que hay es que leerlo en el articulado. No estoy hablando de un artículo, son más de 10 artículos que se refieren a eso. ¿Cómo enfrentar este debate? ¿Cómo asumirlo, mejor dicho? Bueno, el debate siempre hay que asumirlo, en el escenario que sea. ¿Pero ese es un debate para socialistas únicamente o es un debate nacional? No, es un debate nacional. Es un debate nacional porque a él debe incorporarse todos los estamentos de la población. Nosotros, si hiciésemos una pirámide poblacional en base al ingreso nacional, bueno, podemos excluir de este diálogo por incompatibilidad, de repente un 5% de la población, porque son los dueños de los grandes medios de producción en el país.
De repente ellos no entenderían eso porque para ellos es una defensa de intereses. Pues. Pero de ahí hacia abajo, absolutamente todo tiene pertinencia en el debate. Absolutamente todo. Ahora, eso que tú planteas tiene que ver también con la administración de justicia fundamentalmente, ¿no? ¿Cómo la concibes tú? Una administración de justicia para este proyecto. Sí. Pues lo primero es que tiene que ser incluyente, naturalmente. O sea, ¿Incluyente en qué sentido? abrirla a toda la población. No es para los rojos rojitos únicamente. No, exacto. Los rojos rojitos, no solamente los rojos rojitos, sino como ha pasado allá a la sala electoral han ido gente de Acción Democrática a dilucidar problemas y se les ha resuelto. Pues. Han ido copellanos y se les ha resuelto. Porque para eso está la sala electoral. Cuando nos toca materia de esa competencia. Pues. Y yo supongo que en las demás salas ocurrirá lo mismo. Y no me refiero nada más a problemas entre ellos, a problemas de ellos con el Estado. Porque nosotros hemos resuelto allí problemas del gobernador de Carabobo en relación a una impugnación que le estaban haciendo, le decimos a favor de él porque tenía la razón. O cuando se decidió la gobernación del Táchira, se decidió a favor del actual gobernador del Táchira porque él tenía razón, o sea, no alcanzaron los votos para vencerlo, los votos que se cuestionaron. En otras palabras, que no es una justicia sectaria, En absoluto. no es una justicia al servicio de una bandería política, sino una justicia para el país nacional, ¿no? ¿Qué es lo que ocurre? Ahora, ¿qué es fundamental en eso? La gerencia, la honestidad. Claro, todos son elementos válidos, la honestidad es primordial. Tiene que haber una base de honestidad y de ética en la formación de la persona que está allí dispuesta a tomar las decisiones en la aplicación de justicia. Yo sé que se han hecho avances en ese sentido, pero hay mucho cuestionamiento sí, todavía. Sí. Hemos hecho avances y lamentablemente todavía hay cuestionamiento, ¿verdad? Pero de repente la gerencia debe afinarse un poco más. Hay muchos logros en el Poder Judicial. Es suficiente decir que no hay término de comparación con las corruptelas que se presentaban en el pasado con las actuales. Antes los juicios se convenían prácticamente entre el juez y la persona que estaba financiando la operación, por decirlo de alguna manera. Eso escasea ahora, no es que no existe. La justicia de las tribus fue superada. En buena parte. No es que no tengamos problemas de esa índole, pero son infinitamente menores. Aquí hubo un momento que todo está en manos de tribu. Va a estar, bueno, los nombres, ahí en el discurso se dieron algunos nombres, pero esos eran los nombres que sonaban aquí en Caracas: Borsalino, Damasco,